¿Te gusta johnhernandez.education? Ya tienes disponible el nuevo plan de embajadores de la plataforma. Recomiéndanos a tus amigos y gana fantásticas recompensas. Es muy sencillo. Activa la opción de embajador en tu cuenta, comparte tu enlace y gana puntos por cada amigo que se haga miembro de la plataforma. Cuando tus amigos se unan, ganarás puntos, los acumularás y podrás cambiarlos por fantásticos premios. Si te gusta nuestro contenido, ¿no crees que también les va a gustar a tus amigos? Nos vemos en John Hernandez Education. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir volúmenes gracias a la luz, es decir, hacer una especie de Dodge and Burn con luz. Y además, después de conseguir este resultado, vamos a convertirlo en este otro resultado en blanco y negro con un retoque aún más interesante. Vamos a ello. Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo sobre iluminación y fotografía. En el vídeo de hoy, como os he explicado antes, os voy a enseñar cómo iluminar una imagen, en este caso de una amazona guerrera, y luego después cómo retocarla para llevarla a un nivel un poco más allá. Tengo aquí para ello a Eli, una modelo de Barcelona, que además es estudiante de fotografía, así que todo esto le va a gustar bastante. Y os dejo por aquí su Instagram por si queréis seguirla, que tiene fotos muy interesantes, además tiene un montón de seguidores, así que vale mucho la pena seguirla. Bien, lo que vamos a hacer primero es explicaros un poco el esquema de iluminación que he creado para esta foto tan especial. Como veis, para empezar, Eli está sobre un cubo de madera, que eso la proyecta hacia arriba ya de por sí. Pero además tengo la cámara con un 45 milímetros y bastante contrapicada, de forma que le voy a dar mucha importancia a ella, dándole ese protagonismo como de diosa o de persona superior a la media, ¿vale? Eso es algo que hacemos mucho con políticos y también hacemos cuando queremos que el personaje tenga un protagonismo importante, ¿vale? Os explico un poco las luces. El esquema es un esquema de 4 luces, pero con algún matiz importante. Lo primero y mi luz principal, la que va a definir principalmente toda la escena, es este strip box de 1x6 de Profoto, ¿vale? Este strip box, lo que voy a conseguir con él es crear un efecto de luz sobre su cuerpo, que evidentemente hay mucha piel, entonces sobre esas partes de la piel que no son negras voy a conseguir un efecto parecido al famoso Dodge and Burn, pero de forma directa con la luz, es decir, voy a tener una franja más iluminada en el centro de su pierna, en el centro de su pecho, y el resto va a caer hacia las sombras, porque tengo la luz relativamente cerca y con lo cual tiene una ley inversa del cuadrado pronunciada, pero además porque es un strip que es muy finito, 30 centímetros de grueso, y que lleva un panel de abeja. Eso consigue que la luz sea muy direccional y marque muy bien la parte más iluminada por el strip y menos la parte contaminada por el strip. Bien, el problema de utilizar este tipo de luz es que en el rostro me va a dar una luz muy agresiva también, porque va a crear el mismo efecto que en la piel. Entonces, en el rostro, sobre todo cuando trabajamos con mujeres, no queremos esa luz tan dura o tan agresiva, más que dura, porque evidentemente las sombras, las transiciones son suaves porque es una caja grande, ¿no? Entonces, para evitar eso ahí, lo que voy a hacer es rellenarlo con un beauty que le va a dar la luz de la cara, pero ese beauty, para que no me estropee el efecto que me hace el strip, fijaros que estoy intentando trabajar como por zonas, lo voy a poner también con un panel de abeja de 20 grados que me va a conseguir centrar mucho la luz sobre su rostro y la parte alta de su pecho, es decir, la parte de las sombreras del estilismo, que quiero que también tengan importancia. Bien, una vez hecho esto, estamos trabajando una foto que será negro sobre fondo negro, y además me la quiero llevar a blanco y negro, lo cual reducirá muchísimo las gamas tonales de la imagen. Entonces, para poder conseguir que esa imagen, ella, sobresalga del fondo, quiero trabajarlo con dos contras, mejor dicho. En ellos tengo un strip box que me va principalmente a definir la parte del lateral de su cuerpo trasero, de este lado de aquí, y el arco, que es un arco negro también, y con lo cual, si no lo definimos desde atrás, prácticamente se va a fundir con el fondo. Y por otro lado, un B10 Plus, en este caso con una campana de 18, que simplemente le va a dar un poco de luz a este lateral de aquí, pero va a ser bastante menos que lo que tengo en el strip, porque no quiero que esto me quite demasiada atención y quiero que vosotros veáis más el arco que este lado de su cuerpo. Por último, en el fondo, pues evidentemente tengo un vinilo negro, pero como veis es un esquema que no es excesivamente complicado. Tenía un pequeño problema, y es que a la hora de iluminar solo con el strip, con la luz principal, la parte de la pierna me quedaba perfecta. ¿Te puedes poner en la posición que vamos a hacer, Eli? Vale, ella va a estar así como de perfil para darle más importancia a la forma de las curvas de su cuerpo. Entonces la parte de la pierna me quedaba perfecta, pero en la parte del abdominal me quedaba demasiada luz porque evidentemente es más estrecha que la pierna, ¿sí? Entonces en ese sentido esa zona de ahí me quedaba demasiado rellenada por este strip. Entonces lo único que he hecho es poner una pequeña máscara, es decir, una pequeña tela negra que le hemos cogido con unas pinzas en la zona que impactaba sobre su abdominal. De esta forma, con eso ahí bloqueamos que esa luz vaya aquí y conseguimos tener la luz que queremos en las piernas, la luz que queremos en la parte de arriba, sin contaminar una con otra. Os voy a enseñar lo que hace cada una de las luces para que veáis el resultado. Fijaros. Empiezo para que veáis la luz principal, que en principio es la A, si no me equivoco. Voy a ver si lo tengo correcto aquí.
Vale, ahora se ha encendido el strip. Voy a tirarle la foto solo con esta luz. Estoy trabajando a F4 en este caso, pero es bastante irrelevante. Pero fijaros cómo tengo ese efecto que os decía, que tengo un efecto de dot jump bar en la pierna, donde tengo una zona muy iluminada en el centro, ¿sí? Que está muy bien iluminada y tiene ese brillo muy claro. Y luego tengo el lateral de las piernas como caído hacia sombras. Y la abdominal, pues fijaros cómo me queda bastante parecido, con una raya más central y una caída hacia sombras. Fijaros qué sucede si elimino esa máscara y la quito de donde la tengo puesta. Voy a quitarla de aquí y de aquí. Y fijaros qué pasa cuando hago esa foto sin la máscara. Vale, ahí la tengo. Comparativamente, si vemos las dos imágenes, podemos ver que la de la derecha es con la máscara y la de la izquierda sin ella. Fijaros como la zona del abdomen recibe un poco más de luz, que hace que sea un poco más aplanado y le quitamos un poco de volumen. No es exagerado, pero con la máscara ganamos bastante. Vamos a volver a colocarla y sigo enseñándoos las siguientes luces. ¿Todo bien, Eli? ¿No tienes frío? ¿Calor? ¿Estás bien? Vale, voy a poner la máscara de nuevo, a ver si lo consigo. Vale. Y este lado de aquí. Ahora dejadme que os enseñe lo que hace el beauty, es decir, lo que hace la luz que tengo para el rostro. Voy a apagar el otro grupo, el strip frontal, para que veáis solamente el beauty. Bien, fijaros como el beauty, si lo comparamos con la foto que teníamos, la primera que hemos hecho, que es la que teníamos bien la luz de abajo, fijaros como la parte de la cara me quedaba como muy poco iluminada, muy marcada, muy definida por esa zona más central iluminada, pero además tiene muy poca luz. Y justo la parte alta del pecho también. Entonces el beauty me complementa perfectamente ese efecto de ahí. Entonces esto va a conseguir que el rostro sea atractivo, mientras que el cuerpo está muy bien definido. Por último tengo los strips. Fijaros, voy a pasar a apagarlo todo, excepto la parte trasera. Gracias, Eli. Y fijaros cómo los strips lo que hacen es definirme totalmente el arco, el brazo lateral, me dan un poco de textura en la falda, que una vez sumado va a hacer que le dé unos volúmenes que van a ayudar a separarla del fondo. Vamos a ver la suma de las tres fotos y aquí así que pasaremos a hacer la imagen. Vale. Con las cuatro luces, perdón, ¿puedes levantar un poquito más el arco? Perfecto. Este es el efecto con las cuatro luces. Y fijaros cómo la suma de todo ello acaba quedando muy bien. Vamos a colocar un poco mejor el arco, pero aún tengo un pequeño truco en la manga para acabar la foto. Pero fijaros en la luz. En su cuerpo tenemos ese efecto dot jump bar, tenemos un perfilado que encima le da más volumetría a las piernas, tenemos un abdominal que queda bien iluminado y por último un rostro de belleza que queda muy atractivo, aunque tiene carácter por esa luz más dura del beauty. Bien, para conseguir ese plus de brillo que os digo, con un efecto más de dot jump bar y más espectacular, el truco está en embadurnar a la modelo con aceite de bebé. Eso va a hacer que su piel sea mucho más reactiva a la luz del flash y con lo cual que obtengamos brillos más espectaculares. Fijaros. Bien, ya tenemos a Eli aquí que está totalmente embadurnada con aceite de bebé. No sé si lo podéis ver desde la cámara, pero en foto lo vais a ver clarísimamente. Vamos allá, Eli, ponemos la pose. Entonces, fijaros la diferencia porque es espectacular de tenerla con o sin aceite de bebé. Mira, os lo voy a poner aquí en comparativa para que lo veáis bien. La primera foto es con el aceite, la segunda sin el aceite. Y si hacemos un zoom en la parte de las piernas, fijaros la diferencia que es increíble. Como de repente tenemos un brillo mucho más pronunciado, las sombras son más mates porque el aceite en sí, en la parte donde no le impacta la luz, absorbe evidentemente cierta parte de esa luz y en la parte donde realmente le impacta la luz conseguimos un efecto mucho más pronunciado. Así que el efecto es más parecido a ese dot jump bar que siempre buscamos en fotografía, que nos gusta tantísimo. ¿Sí? Bien, una vez tenemos todo esto hecho, lo siguiente va a ser simplemente trabajar con ella para conseguir el mejor posado. Así que voy a tirar unas pocas fotos con ella y luego pasamos a retocar la imagen para enseñaros cómo conseguir el resultado que os decía. Vale, Eri, vamos allá, ahora ya sí vamos a posar un poquito.
Bueno, como veis lo tenemos, ha quedado espectacular. El brillo de la piel con el baby oil con el aceite corporal es mucho mejor. La expresión de Ellie es genial, le da mucho altivismo y un carácter así muy dominante al personaje. Y luego un poco en postproducción lo que vamos a hacer es darle ese toque final que os decía. Hemos hecho algunas pruebas en los frontales por tener un poco más de variación, también que Ellie pueda tener para su portfolio alguna cosa un poco distinta, y creo que también, por ejemplo, esta está muy bien. O incluso estas otras en las que está más agresiva, que también pueden tener un look interesante, ¿no? Por ejemplo, algo así también no está nada mal. Al final tenemos que encontrar un poco varias opciones que darle. Yo veo esto mucho como una estatua griega, como si estuviese ahí puesta, o sea, yo lo veo como una sola foto. Creo que el detalle de la punta de los dedos de los pies marca una diferencia brutal. Mira, aquí tenemos sin la punta de los pies y aquí con los pies en la puntita, y creo que queda mucho más elegante y la verdad es que queda muy bonito. Y bueno, en Photoshop acabaremos de hacer unas pocas cosas, así que si os parece pasamos a retocar la imagen y os enseño lo que os decía, ese retoque en blanco y negro para tener una piel con un tono metalizado y con una clave muy baja, muy interesante. Vamos a ello. Bien, ya tengo la imagen de Ellie retocada, porque evidentemente esto lleva tiempo y no quería que estuvieseis aquí durante horas viéndome mover el ratón por la pantalla, pero os explico básicamente todo lo que le he hecho para que entendáis el concepto, que es lo importante, ¿vale? Como os decía, lo que nosotros hemos creado en luz era básicamente esto, que ya teníamos esos volúmenes que hablábamos antes, sí, gracias al aceite de bebé, más la iluminación que habíamos creado, para conseguir que ya hubiese ese efecto de dodge and burn, es decir, de sombras muy pronunciadas y luces muy marcadas que ayudan a que la imagen se vea con esos volúmenes tan atractivos. Bien, a la hora de hacer eso, evidentemente primero tenemos que hacer una pequeña parte, para que veáis todo lo que hemos hecho aquí, básicamente donde eliminamos 4 tonterías, como por ejemplo eliminar las cajas de luz que nos salían en plano por esa ley inversa de la pronunciada, eliminar los logos del arco y las cosas que no tienen nada que ver con la fantasía que estamos creando, y una pequeña contaminación de luz que teníamos aquí en la espalda de Ellie, que al final he visto que por volúmenes queda un poco mejor, una pequeña contaminación del rim light. El rim light nos funcionaba muy bien, pero se colaba justo por ahí y en la parte lumbar le daba un pequeño brillo. Bien, dicho esto y eliminado la parte más general, como veis, a partir de ahí esto es la foto que teníamos tal cual ha salido de cámara, ¿vale? A partir de aquí lo primero que hemos hecho es lo que sería un dodge and burn correctivo para dejar la piel un poco más arreglada, ¿sí? Fijaros como, sobre todo por aquí en la parte de las piernas, evidentemente se nota un poco como tenía una serie de marcas, ¿no? en la piel, y esas marcas pues las eliminamos un poco a base de dodge and burn. No es nada extremadamente sustancial, pero el proceso es el mismo que haremos para el volumen, que es crear, por un lado, una curva de sobreexposición que luego marcamos y aplicamos una máscara, ¿sí? Dibujamos sobre ella para eliminar esas marcas. Bien, ese mismo dodge and burn que hemos aplicado para corregir ciertas imperfecciones de la piel, lo aplicamos para lo que es el volumen, y el formato es exactamente el mismo, son 2 curvas, una de subexposición, una de sobreexposición y 2 máscaras allá donde realmente nos hace falta. Esta es la de subexposición y esta es la de sobreexposición, ¿sí? Con lo cual tenemos ahí las curvas que hacen ese efecto que, si lo veis aquí, lo que hacemos es pronunciar lo que habíamos hecho en luz, porque la luz nunca puede hacer todo lo que queremos en la vida real, pero en cambio en Photoshop podemos acabar de rematarlo consiguiendo el efecto que queremos conseguir. Hasta aquí todo bastante normal. Habíamos conseguido un efecto muy brillante gracias al aceite, gracias a la luz, gracias a todo lo que hemos hecho en el set, y lo acabamos de reforzar de una forma más exagerada en el postprocesado, pero simplemente reforzando eso. Para mí eso es lo importante, que el dodge and burn lo utilicemos como refuerzo de la iluminación que hemos creado, para ir en la misma dirección, porque mucha gente lo utiliza para cambiar y poner puntos de luz donde no los había, pero eso es más fácil hacerlo en la toma, sobre todo si, por ejemplo, imaginaos que de esta sesión tenéis que retocar 6, 7 imágenes, el dodge and burn que tendréis que hacer en cada una de ellas para cambiar los puntos de luz es más fácil hacerlo una vez físicamente en el set que no hacerlo 6 o 7 veces en cada una de las imágenes, ¿vale? Entonces, una vez tenemos el dodge and burn con el volumen que queremos, lo siguiente que quería que vieseis es el efecto del blanco y negro, y fijaros qué blanco y negro más chulo hemos conseguido. Es un blanco y negro con un tono cromado, metálico, muy espectacular, que queda muy bien, y os enseño el proceso que hemos hecho para conseguirlo, que no tiene ningún secreto. En primer lugar, aplicamos un mezclador de canales en monocromo, ¿sí? Pero con el filtro este que pone blanco y negro con filtro verde. Los que vengáis del analógico sabréis que el filtro verde precisamente se utilizaba para subexponer pieles, y que da un resultado ya directamente con una sola capa, un blanco y negro muy espectacular. Evidentemente, si tenéis una imagen sin contraste y plana y aplicáis esto, no os va a funcionar igual, pero si tenéis una imagen con un dodge and burn de iluminación, para que nos entendamos, que tiene contrastes muy marcados de luces y sombras, que tiene ese efecto claro oscuro, cuando aplicamos filtro verde, y es una piel, porque tiene esos tonos de piel humana,
ya conseguimos directamente ese blanco y negro contrastado oscuro, como subexpuesto. Es un tipo de blanco y negro muy utilizado por fotógrafos de desnudo artístico, por fotógrafos de lencería, por fotógrafos de fotografía un poco de cuerpos, ¿no? Ahí es donde funciona muy bien. Pero evidentemente el blanco y negro directo de cámara no acaba de ser lo que queríamos y lo he matizado un poquito con un par de capas. Esta primera, si os fijáis, lo que hace es una curva que nos hace que los negros no sean negros, sino que sean más bien grisáceos. ¿Sí? ¿Y eso qué consigue? Pues reducir el contraste tan radical en los negros más profundos. Ahora, a la hora de aplicar esto tenemos que tener cuidado. Fijaros que esto es una curva, ¿sí? Que como veis tiene simplemente levantados los negros y prácticamente nada más. Pero si os fijáis, la máscara es un poco más compleja. La máscara, como veis, aplica, para que os hagáis una idea, donde está en blanco es donde está 100% aplicado y donde está en negro es donde prácticamente no tiene aplicación y donde está en gris es donde está aplicado a medias. Lo que he hecho aquí es simplemente aplicarlo de una forma muy sencilla y os lo explico para que lo veáis haciendo la curva de nuevo para que lo podáis entender. Fijaros, voy a salir de la máscara. Voy a copiar la curva directamente para hacer la misma curva otra vez, pero esta vez voy a eliminar la máscara y la voy a crear de nuevo, ¿vale? Entonces voy a crear una máscara. Entonces fijaros que si yo elimino la otra, lo que me hace esta curva, el efecto que me hace sobre la imagen de Eli, es ese efecto que evidentemente como tengo muchos negros y levanto negros, me la deja con muchos grises oscuros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos queda como muy lavada la imagen, tiene una sensación de lavado un poco rara. Entonces para evitar eso, lo que hacemos es crear esta máscara como os digo. Lo que voy a hacer primero es aplicar un bloqueo de esta máscara. Bueno, primero la voy a poner toda en negro, eso es lo primero de todo. La voy a invertir para que no afecte para nada. Entonces voy a coger el pincel y lo que voy a hacer es aplicar una opacidad, en este caso, que normalmente trabajo por flujo, pero en este caso una opacidad del 40%, ¿vale? Es lo que hemos determinado que era lo más adecuado. Voy a utilizar un pincel gigantesco y luego por opacidad, porque de esta forma puedo aplicar la máscara a toda la capa entera por igual, sin necesidad de tener diferencias, porque mientras yo no suelte el pincel, voy a aplicar a todo el sitio donde vaya esa cantidad, pero por mucho que pase varias veces no va a afectar más que esa cantidad. Entonces, aplicando esto, fijaros cómo ahora la máscara, si la pongo en blanco, funcionará. La aplico, ¿sí? Y estoy aplicando un 40% del efecto en toda la imagen. ¿Sí? Fijaros como ahora sí que me debería cambiar, ahora se me ha puesto en gris, como estoy grabando pantalla, Photoshop va un poco lento. Y fijaros como ahora tengo la máscara con esa base gris que me consigue el efecto de que en todos lados haya un 40% del efecto. Y el efecto es pasar de esos negros a unos negros un poco menos exagerados. Fijaros que lo primero que se ve muy afectado es todo lo que es el estilismo, la ropa, ¿no? Entonces fijaros como aquí tengo la parte de la ropa del equipo, o sea del estilismo de Eli, que fijaros cómo me levanta muchísimo, porque es esa zona de negros que en la curva estoy levantando. Entonces, como eso quiero mantenerlo ahí y no darle más, a partir de ahora lo que voy a hacer es aplicarle ese efecto solo en la piel. Y para eso voy a coger un pincel, lo voy a reducir de tamaño bastante más, no tanto, una imagen bastante grande, con lo cual trabajaré pues alrededor de eso, de unos 300 píxeles, un poquito menos, 200 y pico píxeles va a estar bien. Y entonces voy a cambiar, voy a poner la opacidad al 100%, pero voy a poner el flujo al 1%, ¿vale? Entonces ahora lo que hace el flujo es que yo, cada vez que pase por encima, aunque no suelte el botón, va a volver a aplicar ese 1%, con lo cual tengo como el control de un carboncillo, ¿no? Y poder dibujar, y si paso 2 veces lo hago más negro y más veces lo hago más negro. En este caso lo que voy a hacer es lo contrario, voy a intentar revelar la curva en esas partes. Entonces fijaros, me cojo la pierna, que es donde ese efecto queda espectacular porque da esa piel cromada al cuerpo de Eli, y entonces voy simplemente determinando esa pierna dándole ese efecto. Y eso es exactamente lo que he hecho en la otra curva, pero solo para que veáis el efecto. Si ahora suelto, veremos como en la máscara ahora ya se ve una parte más blanca, que es en la que he estado pintando. Pues bien, lo que he hecho antes es básicamente hacer eso durante toda esta curva, e incluso en las partes del estilismo le he quitado efecto, ¿vale? De que de esta forma en el estilismo no nos afecta. ¿Por qué? Porque el estilismo lo voy a tratar por separado. Me voy a cargar ahora la curva que he duplicado, ahora me he metido aquí en máscaras muy raras, voy a entrar en la máscara y a salir, perfecto. Y ahora fijaros que ya tenemos ese efecto. Fijaros que si lo vemos ahora, lo que hace es que en las piernas nos da ese efecto de negros grises, en el estilismo prácticamente no toca, excepto en la cola, que sí que nos venía bien, y en el fondo simplemente le aplica un 40% de ese efecto de grises, con lo cual es ligero, no es exagerado, se sigue viendo el fondo negro, pero se integra mejor con el cuerpo de ella porque tienen tonos más parecidos. Bien, por último, como decía, unos pequeños highlights en el vestido, en la ropa, porque se nos ha quedado un poco apagada con el fondo negro y todo negro a pesar de los rim lights, con lo cual le doy un pequeño toque que básicamente es una curva, que es una curva de altas luces en la que levantamos todo hacia arriba.
Y el efecto, como veis, de la misma forma tratado por zonas, lo tengo aplicado solo sobre las sombreras, el cinturón y la cola del estilismo, es decir, poco más que eso, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, el efecto de nuestro blanco y negro nos convierte no solo en un blanco y negro, mira, para que lo veáis claro, no solo en un blanco y negro directo como sería el del mezclador de canales, que es esto que vemos, apago esto aquí para que lo veáis bien, sino en un blanco y negro con ciertos matices de grises sobre la piel que le da ese efecto más cromado. Bien, una vez hecho esto, aplicamos un paso alto para enfocar, que le va a dar pues un poquito de textura a la piel, ¿vale? Esto no tiene mucha dificultad, lo podéis encontrar en miles de vídeos. Lo que veis es que le da, pues eso, definición y nos lo aplica pues de una forma general a la imagen, con lo cual no depende de los píxeles, así que lo podemos hacer antes de la exportación. Y por último, la parte que habíamos hecho de hacer la extensión de arriba, que por eso cuando os he enseñado la imagen veis ese recorte arriba, porque después le da un poco más de espacio negativo, pero la imagen inicial era más acotada a la cabeza de Eli. Entonces simplemente hemos subido esto y hemos pintado de negro ese hueco. Y con eso tengo la imagen acabada, que la verdad es que el resultado es espectacular. Bueno, como veis el resultado es espectacular, este blanco y negro me parece brutal y la técnica no es muy compleja, aunque evidentemente este tipo de cosas hay que aprenderlas. Si queréis aprender bien cómo retocar y cómo gestionar y también evidentemente cómo iluminar, os recomiendo mucho pasaros por johnhernandez.education, mi plataforma de formación online donde tenéis cientos de vídeos exclusivos donde podréis ver un mogollón de contenido para aprender fotografía, iluminación, retoque y todo lo demás. Os recomiendo concretamente la masterclass que impartí hace un tiempo sobre Dodge & Burn, donde en 2 horas desgrano totalmente esta técnica y os explico el cómo hacerla, cómo aplicarla y cómo entenderla bien para poder aplicarla correctamente. Esa masterclass está disponible para las cuentas plata y oro de la plataforma. También os recomiendo que paséis por el curso de Photoshop que impartió Edu López, un fotógrafo canario muy bueno, en nuestra plataforma, un curso muy completo que trata Photoshop desde cero, desde no conocer el programa hasta cosas como separación de frecuencias o evidentemente también el Dodge & Burn. Sin más, si tenéis cualquier duda, dejad un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo.